Ya, bienvenidos a su clase de físico-química del 12 de noviembre del 2024. Eh, Nosotros nos quedamos la última ocasión con el tema de la ley de los gases. Eso es lo último que estuvimos viendo, ¿no? Y estuvimos nosotros también revisando la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Y estábamos también revisando la ley general de los gases perfectos en donde se hacía la combinación de las tres ecuaciones. Eso lo hemos revisado la clase anterior y habíamos visto también las condiciones con respecto a las condiciones normales de los gases. El tema de presión normal, que era una atmósfera, también habíamos visto el tema del volumen, que era 22.4 litros. La temperatura, que era 273 grados Kelvin, y habíamos visto ya las condiciones también de la R, ¿no? Las unidades de R que tienen que estar armonizadas con respecto a la temperatura, la presión y el volumen, antes mencionado. Entonces ahora lo que nos corresponde es hacer algo de problemas. Y para ello, por favor, les pido que copien lo siguiente. Esto vamos a ampliarlo. Ya. Entonces, hay una masa de oxígeno, una masa de oxígeno a 5 grados centígrados, a 5 grados centígrados y 760 milímetros de presión. Entonces, esto ocupa un volumen de 20 metros cúbicos. Ya saben que estamos usando este tipo de nomenclatura, ¿no? Una vez con la rayita cruzada, para evitar que se confunda con la velocidad de la ecuación de la energía cinética. Y me piden hallar el volumen. ¿Cuál es el volumen? Que ocuparía 30 grados centígrados. Hola, Master, buenas noches. Disculpe que le interrumpe. Sí, sí, dígame. Es que ya mi mami se me va la luz a las 8 y no llega hasta las 12 y no podré ver la siguiente clase porque así tengo internet, la señal es muy baja. O sea, usted igual va a tener que ver la grabación. Igual va a tener que ver la grabación. Yo con eso no puedo hacer nada. O No, sea, lo sí, que puedo mire, yo hacer tengo en la este clase momento grabada. es tomarle la foto del curso Sí, se lo y agradecería pare ahí de mucho. contar, porque de ahí usted tiene que ver la grabación. Como ve, yo estoy haciendo el esfuerzo por dictar también con la situación de que, de que la luz se va a ir ya mismo. Ya, entonces ese problema que estamos en este momento viendo nos da tres cosas. Nos da temperatura. Aparte que nos da temperatura, también nos está dando presión.
Déjeme hacer esta toma de curso. 12 de noviembre, física química. Al momento solo tengo 13 personas. Ah, sí, esos son todos. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ya, listo. Ya, entonces, bueno, continuando con lo del problema. Entonces me da una masa de oxígeno con temperatura de 5 grados centígrados. Me da una temperatura 1 y me da una presión 1 de 700 milímetros de presión. Y me pide, y me da un volumen 1. ¿Qué es lo que me pide el problema? Allá dice un volumen 2. Este es un volumen 2. Y este volumen 2 está a 30 grados centígrados, o sea, a una temperatura 2. Ah, y antes que se retiren los señores, el día jueves nos vemos a las 6:30 de la tarde. Vamos a adelantar la clase presencial. 6:30 de la tarde, jóvenes. Que en realidad debería de ser 6 de la tarde. 6 de la tarde nomás nos vemos para poder tener la clase como se debe. 6 de la tarde nos vemos el día jueves, así que por favor avísenle a los demás compañeros. Ya, entonces tenemos una temperatura 2 que es 30 grados centígrados, y una presión 2 de 800 milímetros. Todos estos son milímetros de mercurio, por si acaso. Entonces, como yo tengo las tres variables, temperatura, presión, volumen, y me piden ahora hallar el volumen, ya ese problema me está indicando que debo de usar la ecuación consolidada de la Ley General de los Gases, pues. ¿Cuál es esa ecuación consolidada o la ley de los gases perfectos? Esa ecuación es presión P1 por V1 sobre T1. Y esto es igual a P2 por V2 sobre T2. Vamos a usar esta ecuación. ¿Pero por qué? Porque el mismo problema me lo está diciendo. El mismo problema me lo está especificando. Entonces, en ese contexto, yo trabajo con esta ecuación. Si el problema no me hubiese especificado que están participando las tres variables, yo ahí debería de pensar en usar la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac. Así de simple, ¿no? Entonces, el mensaje de todo esto es que usted tiene que ver los datos que le da el problema. Las personas que recién se han conectado, yo ya hice una toma para aquellos que se van a desconectar a las 8 de la noche. Por lo tanto, la siguiente toma espero hacerla a las 8:20. Eso es para los señores que recién se están conectando, que no piensen que a las 8 ya se le va la luz y ya ahí se quedó todo. Yo la siguiente toma la haré después de las 8. Bien, entonces
el, le decía que vamos a usar esta ecuación. Entonces, ahora lo único que hacemos es despejar B2, pues. Este de aquí. Vamos a despejar B2 de esta ecuación como tal. Voy a despejar B2 y entonces despejando B2, este T2 pasa al otro lado de la ecuación. Queda P1 por B1 por T2. Yo no sé por las personas que recién se están conectando si piensan que a las 8 tengo, como le dije, estoy estrenando un sistema nuevo. Yo la siguiente toma la voy a hacer a las 8:20. Bien, entonces voy a despejar esto. T1 queda, T1 queda aquí. Y la presión 2 que está multiplicando del otro lado de la igualdad, pasa a dividir. Ya el T2 ha pasado a multiplicar. PB por B1, T2. Y el P2 pasa a multiplicar a T1. Y ahí yo tengo mi incógnita, que es B2, que es lo que me está pidiendo el problema. Ahora, lo único que voy a hacer es a reemplazar. Voy a hacerlo acá a un costado. Entonces, B2 es igual a la presión en 1. La presión en 1 es de 760 milímetros. Es milímetro de mercurio, por si acaso. B1 está dado en metros cúbicos. Y T2, aquí hay algo importantísimo. Estas temperaturas, las temperaturas, están dadas en grados centígrados. La temperatura 1 está en 5 grados centígrados y la temperatura 2 está en 30 grados centígrados. Pero ¿qué hemos dicho nosotros durante todo este tiempo? Que no podemos trabajar con temperaturas en grados centígrados, sino con grados Kelvin. Entonces, si no podemos trabajar con temperaturas en grados centígrados, lo que hacemos es convertirlo. Entonces, a este 5 grados centígrados, ¿cómo se lo convierte en Kelvin? Lorena Borja, Lorena León Borja. Se suma el 5 más los 273 grados del grado, los grados Correcto, Kelvin. correcto, correctísimo. Entonces, voy a sumar 273 más 5 es 278. Entonces, en mi ecuación tengo T2, que en este caso T2 es 30 grados centígrados. 273 más 30 es, oh, acá voy a, 273 más 30 es 3, es 10 y es 3 grados Kelvin. Esto es T2, o sea, T2 es 303. 303 grados Kelvin. Y esto dividido para la multiplicación de temperatura 1, que es 273 más 5 es 278 grados Kelvin, por P2, que es 800 milímetros de mercurio.
Entonces, yo aquí puedo simplificar las unidades. Milímetros de mercurio o milímetros de mercurio se van. Los metros cúbicos se quedan ahí y los grados Kelvin como tal se van. Entonces, con sus calculadoras, por favor. 760 por 20 y por 303, ¿cuánto da? 20.708. ¿Cuánto da, señorita Ana Paula? Yo a la señorita Ana Paula le voy a poner un bono porque ella siempre está activa en las clases del internet. ¿Cuánto da? 20.708. 20.708. Ah, 20.708. Sí, sí, 20.000. ¿Qué unidades? Metro cúbico, porque eso es lo que quedó arriba. Y en el denominador, 800 por 278, Gianni Robledo. 800 por 278, ¿cuánto da? 222.400. ¿Cuánto? 222.400. 222.400. Ya, eso no tiene unidades, porque se ha simplificado todo. Pregunto, la división, pero ahí hay un problema. Claro que sí, hay un problema. Eh, por favor, vuelvan a recalcular el valor superior. A mí no me sale el primer valor, Así Master. es, sí, en la parte de arriba algo, no puede ser el valor de arriba tan pequeño, porque yo tengo 760 por 20 y por 303 el valor tiene que ser mucho más grande, Master, el valor es 4.605.600. pero 4 millones tampoco, 4 millones Sí, es, está correcto porque yo anteriormente calculé todo, pero si calculamos solo la parte de arriba es como dice la compañera Han. a ver, ¿cuánto es la parte de arriba? 4, 4 millones. 605, A ver, 600. no, dígame despacito. 4, ¿qué más? No, es 4.605.600. A ver, un ratito. 4.605.600. Ya. Entonces divida esos 4.605.600 dividido para 222.400. ¿Cuánto da eso? 20,71. 20,71. Perfecto. Entonces, Cúbico. perfecto. Ese es el valor. Entonces, esto da 20,7. Y ese es el valor de B2. B2 es 20,7 metros cúbicos. Entonces, nuevamente, ¿de dónde hemos partido? Hemos partido de que en el problema, nos dan las tres variables. Nos dan la variable de presión, de temperatura y de volumen. Nos dan las tres variables. Entonces, como nos dan las tres variables, nosotros automáticamente decimos, bueno, ¿qué ecuación de las leyes de los gases vamos a usar? Vamos a usar la ecuación general, que es esta. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y yo de aquí hago el despeje de la ecuación.
Este lado de la igualdad lo dejo tal como está. Aquí está la igualdad. Lo dejo tal como está. Entonces, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dividido para temperatura 1 por presión 2. Y ahí yo ya tengo el despeje como tal de esta ecuación. De ahí el resto es sustitución. Yo solo estoy sustituyendo toda esta parte de la ecuación en el lado para mí derecho. Entonces, al momento de sustituir, tengo una presión 1 en 760 milímetros de mercurio por 20 por 20, que son el volumen 1, 20 metros cúbicos, y por 303 grados Kelvin. Ese 303 es la temperatura 2. Voy a enfocar el problema. En el problema me decían que esta era una masa de oxígeno que tiene una temperatura 1 de 5 grados centígrados y una presión de 60 milímetros de mercurio. Eso es T1 y P1. Y me dijo el problema que ocupaba 20 metros cúbicos. Ese es mi volumen 1. Entonces el mismo problema me pedía que halle el volumen, este volumen es el volumen final o el B2, que halle el B2 que ocupa 30 grados centígrados y 800 a 800 milímetros de mercurio de presión. Entonces, aquí yo tengo temperatura 2 y presión 2. Pero ya nosotros habíamos conversado que no podemos trabajar cuando hablamos de ley general de los gases con grados centígrados, sino que tiene que ser con Kelvin. Entonces, para transformar a Kelvin, yo estas temperaturas que están en grados centígrados, voy a sumarle los 273. Voy a sumarle. Y entonces al momento de sumarle, esta T1 se convierte en 278 y esta T2, ¿dónde está? Esta T2, que es 30 grados centígrados, se va a convertir en 303 grados Kelvin. Entonces, eso es lo que yo acá estoy colocando en la ecuación. Tengo una temperatura, la temperatura 2 a 303 grados Kelvin y la temperatura 1 a 278 grados Kelvin. Resolviendo el numerador, en la parte del numerador me da estos 4.605.600. Y en la parte inferior, 222.400. Entonces, dividido eso, significa que el volumen 2 es 20,7 metros cúbicos. Preguntas, por favor, hasta ahí. Preguntas. Máster, una pregunta. A ver, Cuando hablamos de la presión, ¿en qué unidades debería terminar? ¿En milímetros de mercurio o en atmósferas? Cuando vayamos a trabajar un problema. ya, buena pregunta, buena pregunta. En este caso, he trabajado con milímetros de mercurio. ¿Por qué he trabajado con milímetros de mercurio? Porque al momento de
hacer la operación, los milímetros de mercurio se simplifican. Ahí trabajan, o sea, se simplifica, no hay afectación. Pero si yo trabajase con las otras fórmulas de la Ley General de los Gases, ahí obligadamente tengo que trabajar con atmósferas. Y mucho más si estamos diciendo que estos gases son gases ideales o gases bajo condiciones normales. Cuando se habla de condición normal, asumimos, ojo, asumimos que la presión es una atmósfera. Eso es muy importante recordar. El problema nos tiene que decir, o nos lo dice o lo pone en siglas. Acuérdense que CN, C.N. significa condiciones normales. Entonces, si yo veo esas siglas en el problema, ahí inmediatamente yo debo de asumir que son atmósferas y que es una atmósfera. Gracias. Ya, con gusto. Bien, veamos otro problema. No sé si ya han terminado de copiar. Si ya Sí, han más. termi- si ya han terminado de copiar, si ya han terminado de copiar, borro ya la pizarra. A ver, 2 minutos que copien eso. Ya, vamos con el otro problema. A ver, vamos con este. Una botella de acero contiene anhidrido carbónico. Ahí no ven. Contiene CO2 a 0 grados centígrados. Oh, ya se fue la luz. Espérese un momento. Ahí, perfecto. Miren, qué maravilloso. Esto sí me da mucha alegría. Ya. Y déjenme conectar el otro sistema. Mis buenas noches. Sí, dígame, ¿qué pasó? Mis buenas noches, una consulta.
Estoy informando en el grupo que el día jueves de la próxima semana tenemos que ir No, presencial. este jueves a las 6, este jueves. Pero entonces esta semana la universidad envió una notificación que sería modo virtual por los cortes de luz y la verdad no sé en qué sector vive usted, Miss, pero yo vivo en el Recreo cuarta etapa y la luz se me va de 4 de la tarde a 9 de la noche. O sea, nosotros tenemos clase a las 6, porque hay luz Disculpe, en la Miss, pero en el horario está a las 7 de la noche. No sabía que se podían adelantar horas, Miss, por eso yo tomé horario nocturno, porque no sé si mis compañeros, pero varios tenemos que elaborar para llevar sustento a nuestro hogar. Quería preguntarle cómo es posible que nos haga ir virtual una hora antes de nuestra hora. O sea, en la universidad hay luz hasta las 8 de la noche. Entonces, ustedes tienen que llegar antes de las 7. Arranco la clase a las 7. Ustedes se inscribieron a un horario nocturno y hay luz Sí, hasta lo las entiendo, 8 Miss, de la pero noche. la Entonces, universidad vamos a mandó una iniciar notificación. señorita, no voy a entrar en más detalle. Arrancamos a las 7 en punto de la noche. Yo estoy trabajando con los estudiantes que llegan porque a esa hora hay luz en la universidad. Pero a mí quisiera decirle que la universidad mandó una notificación pensando también en los alumnos, al momento de llegar a nuestros domicilios. No, la universidad envió en función de la carencia de luz en la universidad. Y sí hay luz hasta las 7 de la noche. Y hay personas que reciben clases normalmente hasta la hora que hay luz. Bueno, pero entonces la notificación que ellos enviaron es falsa, porque entonces está por gusto. Nuestra clase es híbrida. Nuestra clase es híbrida. No es que es falsa, es híbrida. Si la clase fuese totalmente online, entonces eh, está la disposición. O si nuestro horario no hubiese luz completamente, ahí sí es online. Bien, sigamos con esto. Ya, entonces esta botella de acero que contiene anhidrido carbónico a 0 grados centígrados y 12 atmósferas de presión, nos pide hallar la presión del gas encerrado. Hallar la presión del gas encerrado cuando se eleva su temperatura hasta 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué identificamos en este problema? ¿Qué identificamos en este problema? Tenemos una temperatura 1 a 0 grados centígrados. Y tenemos también una presión a 12 atmósferas. Esto es T1 y esto es P1. Y me pide hallar la presión, es decir, el P2
me pide hallar el P2 cuando se eleva la temperatura a 60 grados centígrados. Este es T2. Entonces, ¿qué es lo que el problema me está diciendo? Que hay una botella que contiene el gas anhidrido carbónico y se dan todos estos cambios. Entonces, pregunto a Rocío Escalante, si se da esto en una botella, ¿hay cambios en la presión? Perdón, ¿hay cambios en el volumen? Buenas noches, Master. Buenas noches. Eh, Ese gas está encerrado en una botella. yo creo que no, el volumen seguiría siendo el mismo, porque el Por tamaño de la botella no va a supuesto, variar. por supuesto. No está, no están diciéndonos que hay un cambio de volumen, ni nos están diciendo que la botella se ha expandido, porque esa puede ser otra circunstancia. Puede ser esa otra circunstancia, que la botella se expanda, pero ese no es el caso. El caso es que la botella sigue con su mismo volumen. Por lo tanto, si es volumen constante, ¿qué ley es la que tenemos que aplicar? Les pregunto. Si hay volumen constante. La ley de Gay-Lussac. 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 Entonces, Gay-Lussac, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esa ley? Que el P1 sobre el T1, esto me dice, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Y entonces, esto cuando yo tengo el mismo volumen. Es decir, cuando hay volumen constante. Volumen constante. Entonces, si ya me da P1 y me da T1, ahora voy a despejar P2. Este. Voy a despejar P2. Y al momento de despejar P2, ¿qué digo? Este T2 pasa a multiplicar el P1. Y este T1 se queda como tal. Y esto es igual a P2. Es un despeje en la ecuación. Entonces, P2 es igual a P1 por T2 dividido para T1. Ahora sí, vamos a sustituir, ¿no? Entonces, P1 son 12 atmósferas. Voy acá aparte a dejarlo. Y esto lo voy a... Ups, ¿dónde está? Entonces, P2, voy a sustituir. P1 es 12 atmósferas. P1, 12 atmósferas. El T2 es 60 grados centígrados. Pero ya hemos conversado que 60 grados centígrados tengo que convertirlos a Kelvin. Entonces 60 más 273 más 60, esto es igual a 3
a 13 y a 3. A 333 grados Kelvin. Sí, ahí ya se ve mejor. Ya, a 330, sí, a 333 grados Kelvin. Y eso se divide para T1, que es 0 grados. 0 grados más 273, 273. Y esto es igual a P2. A ver, con sus calculadoras, señores. Ah, grados Kelvin con grados Kelvin se van. Entonces, 12 por 333. ¿Cuánto da? Christopher Proaño. Christopher Proaño. Buenas noches, Master. Diga. Buenas noches. 12 por 333. ¿A cuánto da? Da 3.996, Master. 3.300. 3.996. A ver, 3.996. 96. Esto dividido para 273. Por favor, el resto chequee. 12 por 333. ¿Cuánto da? Chequeen eso, por favor, porque el compañero se puede equivocar. Kimi, Pita, Da, Andrea. da 14. Perdón. Kimi, Kimi, Pita, Andrea. Sí, máster. Ya, chequee por favor que el valor del numerador esté bien. 12 por 333. Sí, está correcto, máster. Correcto, ya, gracias. Entonces, complete Yarenis Guamán. Yarenis Guamán, 3.996 dividido para 273. ¿A cuánto da? Tres mil novecientos noventa y seis dividido para 273. ¿A cuánto da? ...14.63 átomos. 14. Gracias, Rocío Escalante Tigrero. Gracias, señorita Rocío. Entonces da 14, 14, 14 ¿con cuánto? 63. 63 Ya, átomos. P2 es 14,6. Entonces, gracias, 14,6. Ese 14,6, ¿en qué valor está dado? Está dado en atmósfera. Uy, en atmósfera. Me parece justo, eso sí. ¿Qué cosa? Ah, ya, esto es una coma, 14,60. Perdón, mis buenas noches. Buenas noches, esto es 14,63, es una coma. Ya, preguntas con respecto a este problema. Preguntas, señores. Ahí está completo el problema. A ver, nuevamente, el problema dice que hay una botella y que en la botella contiene CO2 y ese CO2 está a una temperatura de 0 grados centígrados y a una presión de 12 atmósferas. Entonces, me pide el problema hallar la presión del gas encerrado cuando se eleva a 60 grados centígrados. Hay una diferencia importante. Cuidado cuando se lee el problema.
El problema le dice que se eleva a 60 grados centígrados, es decir, ese es el T2. Hay otros problemas que dicen, cuando se eleva en 60 grados centígrados. Si me dijese eso, significa que al T1 tengo que aumentarle la temperatura final. Y ahí no la temperatura final, sino tengo que aumentarle ese incremento. Y ahí yo tengo el T2. ¿Cuál es la diferencia? Esa A. Se eleva a, es como decir, se eleva hasta 60 grados centígrados. Si el problema le dijese que se eleva en 60 grados centígrados, yo tendría que sumar al T1 más este, este valor. Y ahí tendría yo el T2 final. No es lo mismo decir A se eleva a, es totalmente diferente decir se eleva en 60 grados. Por favor, ¿sí me explico la diferencia de la lectura del problema? Señorita Angie Fernández, confirme que me he explicado con la diferencia de se eleva a con se eleva en. A ver, escuchemos a Lourdes Segarra. Lourdes Segarra, ¿qué significa que se eleva a? Lourdes Segarra, Discúlpeme, no le entendí. ya, mire, el problema, vamos a leerlo despacito. Una botella tiene CO2. Una botella, imagínense una botella cualquiera. Una botella mineral, ya. Esa es una botella. Y está, oh, déjeme desconectar la computadora. Ya. Entonces, una botella contiene CO2 a 0 grados centígrados y está a una presión de 12 atmósferas. Entonces, el problema me pide que halle la presión del gas encerrado cuando se eleva a, cuando se eleva a 60 grados centígrados. Ese se eleva a, significa que este es el tope de temperatura que alcanzó esa botella. Se eleva a. Pero si el problema me dijese, cuando el gas encerrado, cuando se eleva en lugar de a, dijese en 60 grados centígrados, ¿qué es lo que sucede? Que este último valor no es la temperatura final como tal. Esto es un incremento. Si esta A se cambiara por se eleva en, es como que si dijésemos, cuando pasen 4 años o después de 4 años, ¿qué significa eso? ¿En qué año estaríamos? Pregunto a Emily Rodríguez. Si dijese, cuando pasen 4 años. Emily Rodríguez. Emily, no contesta Emily Rodríguez. Melanie Villafuerte, conforme.
Melanie Villafuerte conforme. Buenas noches. Yo escucho mucha referencia, no sé si usted me escuche. Ah, ya está con la... Ya, pueden escribir Sí, en mi por el sector no hay chat. luz. Pueden escribirlo por el chat también. A ver, Angie Fernández, si dijésemos cuando pasen 4 años, ¿qué significa eso? ¿En qué año estarían en realidad? ¿O de qué año estarían hablando? 2028, sí. Correcto. Cuando pasen en 4 años. Entonces, lo mismo sucede acá. Si aquí dijese se eleva en 60 grados centígrados, tendría que al valor del T1 aumentarle esos 60. Es la misma idea. Esto sucede en 5 años, correcto. Al año 2024 voy a aumentarle 5. Está hablando del 2029. Por favor, ahora sí está claro la señorita. Sí, Master, ya lo entendí. Ya, ese es la diferencia. Perdón. Ahí está mejor. Ahí. Entonces, entonces, como aquí nos dice eleva a, como me dice que se eleva a, entonces yo lo único que hago es decir, bueno, esta de acá es mi temperatura final, los 60 grados. Entonces, si estoy pensando o estoy refiriéndome a una botella, significa que el volumen es constante. Y si es constante, pues entonces yo voy a aplicar esta relación. Presión 1 dividido para T1 igual a presión 2 dividido para T2. Y por supuesto, como el problema me pide hallar la presión, yo voy a despejar ese P2. Y esa P2 es igual a P1 por T2 dividido para T1. Ya el resto es sustitución. Entonces el P1 es 12 atmósferas, el T2 es 333. ¿Pero por qué es 333? Porque siendo T2 60, no voy a trabajar con esos 60 de ninguna manera. Tengo que trabajar con los 60 más los 273. Entonces 60 más 273, eso da 333 grados Kelvin. 333 grados Kelvin. Y T1, que era 0 grados centígrados, entonces se convierte en 273 grados Kelvin, que es acá lo del denominador. Haciendo ya toda esta operación, significa que el P2 es igual a 14,63 atmósferas. 14,63 atmósferas. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Nuevamente, cuando hay problemas que nos dan las tres variables juntas, presión, temperatura y volumen, uso la ecuación general de los gases. Y esa ecuación general de los gases es P por B dividido para T.
Si el problema me dice que el volumen es constante, pues ahí yo acudo a mi análisis. Si mi volumen es constante, dice, ya mismo se me va la luz y no tengo datos. Ya vamos a tomar ya vamos a tomar la imagen. Entonces, si el volumen es constante, yo tengo que analizar y analizo que la ecuación que conviene y con la cual debo de trabajar es presión dividido para temperatura. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor, deben decirlo en este momento. Vamos a hacer la toma de los que están conectados. Y ahora sí vamos a tomar una nueva lista. Master, una preguntita. Entonces, ¿el día jueves se va a las 6 o se va a las 7? A las 7 porque se ponen quejumbrosos. Yo sinceramente esperaba que las personas comprendan mejor esta situación para inclusive salir hasta más temprano. Pero si nos vamos a poner así, todos molestosos e incomprensibles ante toda esta situación, porque luz hay en la universidad, señores. Luz hay en la universidad y las personas están recibiendo clases en la universidad. Eso sí, salen un poquito antes, ¿no? No saldríamos Ma- no Master, sal- muy buenas noches. sí. La verdad, preferible que sea más temprano, porque créanme que la Así situación, es, pero como así usted es, sabe, vea, así es, pero ya hay una persona que empieza a presentar tanto disturbio, entonces simplemente nos ajustamos a lo que tenemos. Así es, yo también estoy de acuerdo con usted. Para mí la clase pero es debería que de mire, ser, para mí Sí, la lo clase que debería pasa, de empezar 6:30 y terminamos 7:30 y nos vamos. Pero si ya más, hay problemas con las personas que no llegan a un entendimiento de que nuestra clase es híbrida y tenemos que hacerlo híbrido, entonces ya ahí no se puede. Master, Así. una pregunta, perdón que la moleste y la interrumpa. A Es ver, que en la plataforma yo había subido dos deberes, pero en un deber se me había ido de los autores, se me había ido muy mal y no me había dado cuenta y lo subí mal, pero sí yo tengo todo hecho. Asimismo, un deber, se me fue una imagen arriba y no se ve de los 13 aprendizajes. Y yo esas evidencias se lo envié al a compañero ver, Serrano. nuevamente, estamos en clase físico-química, no confunda a las personas. Físico-química es físico-química. Otra tarea, eso es otra materia. Eso se dijo desde el inicio. No pueden invadir espacios, tienen que ser respetuosos. Estamos en Master, yo, clase de físico-química, no pueden, eso se llama meter ruido. No pueden meter ruido en la clase con cosas que no competen. Bien, Máster, Bueno, buenas Master, noches. No sé entonces si entonces vio usted mañana el como toca comunicado. didáctica de la química, yo le voy a decir mañana para ver si así es, bueno, me puede ayudar. ahí sí conversamos lo que sea. Ahorita estamos en físico-química. Ya, tenemos en este Máster, momento buenas noches. 15 personas Este, conectadas. Máster, buenas noches. Sí, lo Quería decirle escucho. que no sé si vio el comunicado que está en la universidad, que los horarios nocturnos son virtuales por la misma situación del país, que no hay luz. Por ejemplo, en mi sector no hay nada de luz y es muy peligroso en la noche. Vuelvo a repetirle, las clases se ejecutan allí en la universidad, en los laboratorios, hasta 6:30, 7:30. Hay clases, señores, hay clases. Bien, hay 15 personas. Entonces está Yani Robledo, Angie Fernández, Rocío Escalante, Ana Paula Espinosa, Guamán Yareni, Xiomara Jordán, Jonathan Gibi Puma, Lorena León Borja, Melanie Villafuerte Conforme, Christopher Proaño, Marisa Quimí, Emily Rodríguez, Lourdes Segarra,
Kevin Serrano y Marjorie Torres. Máster, algo para aclararle a los chicos. El comunicado que se sacó de la universidad fueron de los días de exámenes. Los días de exámenes para la jornada nocturna son online. Eso no es de ahorita de clase. A ver, señores, nuevamente, ustedes van a tener examen presencial. Ustedes van a tener examen presencial, no van a tener online. Ustedes van a tener examen allá en la universidad. Bien, vamos a hacer la toma de las personas. Yo en realidad sí pensaría que nos veamos 6:30 para justamente salir y 7:20, ¿no? Y poder Sí, ir Máster, porfa, 6:30, porque 6:30, o sea, 6:30 hasta 7:20. Y de ahí nos vamos. Sí, mis. Sí, mi, es listo, una Máster, buena. ya le comunico a los chicos porque algunos están como un poco perdidos, entonces 6:30 y salimos 7:20. Así es. Kevin, por favor, que nos ayude con ese mensaje. Yo les comunico, Máster, no se preocupe. 6:30 a 7:20. Igual la idea de estas clases presenciales es para reforzar la misma razón. Desde un inicio ya se quedó claro que el examen va a ser presencial. Entonces no es algo nuevo ni algo que estén a cada momento insistiendo. O sea, por favor, tratemos de basarnos un poco en ese sentido de lo que indica el docente. Y cualquier novedad que yo creo que la máster está presta para comunicarnos e informar. ¿Sí? Claro, 6:30 en puntito, veámonos. Y salimos 7:20. Y cada quien toma su rumbo. Oh, 16 personas. Ah, Emily Rodríguez. Emily Rodríguez. Marjorie Torres. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase con ese par de problemas. Nos vemos, Dios mediante, el día jueves, ¿no? El día jueves, 6:20, perdón, 6:30, 6:30 de la tarde en puntito, para salir 7:20, ¿no? Y justo hoy tuve una sesión con titulación larga, larga, completamente larga. Bien, veamos el chat. En el chat no hay nada nuevo. Bien, entonces cerramos hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Pasen bien. Cierra la grabación.